Nos acompaña Ignacio Victoriano, director de inversión de renta fija de Renta 4 Gestora y gestor del fondo Renta 4 Fontesoro. Ignacio, hemos visto en los últimos meses el boom de las letras del Tesoro con colas incluso en el Banco de España, pero existen fondos de inversión como Fontesoro que lleva mucho tiempo en Renta 4 Gestora y que es una magnífica alternativa para el inversor conservador. Ignacio, en primer lugar, ¿cuál es vuestra visión del buen momento que está experimentando la renta fija y cómo es la posible evolución para el segundo semestre? Bueno, hemos visto una primera evolución en este primer semestre del año francamente positiva. Evidentemente arrancó excesivamente bien, pero bueno, todos los fondos, incluidos los fondos de deuda pública, los Fontesoro, como los fondos que invierten en renta fija privada, han tenido un excelente comportamiento al final en estos primeros 6 meses del año. Sí que es cierto que de cara al segundo semestre pensamos que podría haber otra vez algún episodio de volatilidad, en tanto en cuanto se puedan no cumplir las expectativas de relajación de inflación, pero las tires y los niveles de rentabilidad que ofrecen prácticamente todos los productos de renta fija, tanto deuda pública como privada, desde luego compensa los riesgos que un cliente tiene que asumir, ¿no? Creo que sigue viendo un buen momento para invertir de cara a los próximos 6 meses, 12 meses en activos de renta fija, y que ese buen momento pues continuará en la medida en que las perspectivas económicas se mantengan más o menos con los niveles que tenemos ahora. Y en relación con Fontesoro, pensando ya en un perfil de inversor conservador que elige la deuda pública, ¿por qué es interesante invertir en letras a través de un fondo? ¿Qué ventajas adicionales ofrece Fontesoro y por qué lo recomendarías? Al final lo que hemos visto hemos visto en Renta 4, hemos visto también en esas colas que comentabas en el Banco de España. Un Fontesoro al fin renta de corto plazo como es este, al final lo que tiene en su cartera de inversiones son letras del Tesoro, tiene deuda emitida por el ICO, es decir, prácticamente los activos que tiene en la cartera son los mismos que un cliente va a la cola del Banco de España a comprar. La principal diferencia es que para obtener la misma rentabilidad, o muy similar a la que va a hacer comprando directamente una letra del Tesoro, pues al final la obtiene estando invertido en el fondo, se aprovecha de la ventaja fiscal que ofrece un fondo de inversión, y desde luego no tienes que estar preocupado de renovaciones a los vencimientos o de tener que vender una letra en un momento, tener que acudir y pagar otra comisión. Simplemente cuando necesites la liquidez, pues das tu orden de reembolso y ya está, no supone mayor problema, ¿no? Y la rentabilidad del fondo va a estar completamente ligada a las rentabilidades que ofrezca la deuda pública española. Como ha sido en el pasado, cuando las rentabilidades de los bonos estaban en cero, en negativo, pues evidentemente este fondo no daba rentabilidad, y ahora que las rentabilidades son positivas, pues evidentemente recoges toda esa misma rentabilidad, ¿no? Y creo que para ese inversor con ese perfil más conservador o que quiere preservar muchísimo su liquidez, es el producto más adecuado. Al final es convertir en un fondo monetario, pero que invierte exclusivamente en deuda pública. Por tanto, en esa comparativa en términos de fiscalidad y comisiones también resulta interesante, ¿no? Hablando de nuestro Fontesoro, desde luego que resulta mucho más interesante. Ten en cuenta que no hay tributación mientras estás invertido en el fondo. No hay comisiones de compra. El fondo de inversión acude al mercado y al precio que esté las letras del Tesoro, compra, ejecuta y no tiene más costes. Al final, en términos de comisiones, pues se queda bastante similar. Y la ventaja fiscal, desde luego, un cliente tiene que saber que cada vez que cuando compra una letra el 3%, pues Hacienda le va a quitar un 0,60, ¿no? Le va a quitar el 20% o más, dependiendo de su tramo fiscal. Y esa ventaja la tienes en un fondo, que mientras permanezca en el fondo, hasta que no necesites el dinero, pues tú no vas a estar tributando. Y si cambias tu perspectiva o tu visión o decides asumir otros riesgos superiores a estar invertido quizás en el perfil más conservador, que es nuestro Fontesoro, pues el traspaso a otro fondo pues también lo puedes hacer sin tributar. Interesante opción, por tanto. Muchas gracias, Ignacio Victoriano, director de renta fija de Renta 4 Gestora.